por estar presentes y a todos los que se están conectando. Es una, si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación a modo de introducción. Vale. Vale, ya que estamos en hora, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy de manejo médico quirúrgico del cáncer gástrico precoz. Agradecer a la Sociedad Catalana de Digestología por permitirnos hacer una sesión conjunta con la Sociedad Catalana de Endoscopia Médico-Quirúrgica. Recordar a todos los participantes, silenciar los micrófonos. Todas las preguntas las pueden realizar a través del chat al momento de las presentaciones. Yo pasaré a leer las preguntas luego de cada presentación y si quedan algunas para el final, pues también para el final. Todos tienen en la barra de abajo la opción del chat. Y a comentar estos datos como introducción a la clase de hoy, que son cortesía del Grupo Eureka a través de la doctora Noelia Pérez, secretaria de la Sociedad Catalana de Endoscopia Médico-Quirúrgica. Son datos que recopilan un análisis retrospectivo del País Vasco, de Navarra y de Cataluña. Solo quería comentar esto. El cáncer gástrico en el periodo 2014-2018, ellos han encontrado alrededor de un 20% de cáncer gástrico precoz en estadio PT1, de los cuales, por suerte, la gran mayoría, como ven aquí, más del 80% no tenía adenopatías, alrededor del 16% sí. Y quería comentar esto porque, como saben, el título de la charla es acerca del cáncer gástrico precoz, que es el cáncer confinado a la mucosa o la submucosa, independientemente de la afectación ganglionar. Y las clases que tendremos a continuación serán primero el de diagnóstico y tratamiento endoscópico, luego el seguimiento de las lesiones preneoplásticas y finalmente la cirugía del cáncer gástrico precoz. Y nuevamente quería agradecer a los exponentes que tenemos hoy por el tiempo y por la dedicación al tema. Tenemos a Adolfo Parra, muy conocido en el mundo de la endoscopia, uno, bueno, básicamente quizás considerado por muchos uno de los padres de la disección submucosa en España, actualmente en Nottingham como jefe de servicio, con mucha experiencia en diagnóstico óptico endoscópico y en manejo endoscópico de lesiones precoces en el tubo digestivo. Luego tendremos también al doctor Calvet, presidente de la Sociedad Catalana de Gestología, que hablará del seguimiento de las lesiones preneoplásicas gástricas. Y finalmente, Elisenda Garzot, cirujana del Hospital Universitario Germán Trias y Pujol, que trabaja conmigo y tengo la suerte de tenerla siempre al lado, que nos hablará del manejo quirúrgico del cáncer gástrico precoz. Pues nada, sin más dilación, eh, doy paso a Adolfo para la charla. Allá vamos. Muchas gracias, Hugo. Estoy aquí. Compartir pantalla, compartir. Y PowerPoint. La presentación. Está, Cargando, parece ser. ahora se está Bueno, cargando. Sí. ahora también, vale. Me lo decís, porfa. Y buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en la distancia con los amigos. Y me gustaría hacerlo en catalán, pero por desgracia no sé hablarlo, así que ahí lo tengo. Aún no Bueno, carga. voy a dar algunos datos. Sí. ¿El qué? Perdón, ¿No soy? ahora ha cargado. Ahora está, perdona. Ah, Sí. vale. Bueno, voy a hablar ahora de temas generales del tratamiento endoscópico del cáncer gástrico precoz, sobre todo de la disección submucosa y con algún
ya es lo que es el cáncer gástrico precoz. Y bien, siempre me gusta hablar primero de diagnóstico y luego del tratamiento, porque el tratamiento es de lo que hablamos, pero siempre digo que para mí lo más importante es el diagnóstico, porque si tú detectas la lesión, alguien la tratará, aunque tú no puedas tratarla. Si se te pasa, pues quien la trate será el cirujano o nadie, porque la lesión avanzará. Lesiones y hay que aprender a determinar si las lesiones son invasivas y hay casos en los que son dudosos, como estos dos casos, los casos que te envían para ver si los puedes tratar y ya eran sospechosos porque es una depresión bien circunscrita, porque es una lesión sesil con un aspecto de reflexión y con sangrado al roce y vemos cómo las fibras musculares llegan a la lesión en ambos casos, ¿no? Durante la disección. Claro, estos son cuando hablamos de resección, pues hay casos fáciles y casos difíciles y casos que no deberías haber hecho, ¿no? Estos tenían invasión profunda, pero no se hizo ningún tratamiento más porque son pacientes mayores. No se ha demostrado que la econdoscopia sea mejor que un endoscopista experimentado en predecir la existencia de invasión. Esto no lo Creo conozco. que ¿se oye? Y Sí, Clara tampoco. Vale. va bien, vale. ¿De Otro qué caso, hora comienza la medicina? Sí. Tanque el micrófono, sisplau. Poquito. oigo a alguien de fondo, no sé. ¿Sigo hablando? Sí, sí, por favor. Eh, Otro caso que nos enviaron para tratar esta lesión pilórica. ¿Se oye bien? Sí, vale. Y claro, nos concentramos en la lesión, pero este paciente tiene muchas endoscopias previas. La lesión era compleja, ¿no? Hicimos magnificación, todo. Sin embargo, tenía una cicatriz en el cuerpo alto que pensé que sería un tratamiento previo, que no me habían informado de él, y claro, era algo sospechoso, ¿no? Y lo biopsié y tenía un cáncer pobremente diferenciado. Entonces, claro, tenía muchas endoscopias previas. Así que siempre cuando tratemos cáncer gástrico precoz, lesiones perioplásicas, hay que examinar todo bien, no dar nada por hecho, aunque hayamos hecho nosotros la endoscopia previa, porque algo se puede pasar. O este caso, en los que siempre es bueno, me gusta y se recomienda hacer una endoscopia, quien vaya a hacer la disección o el tratamiento, hacer una endoscopia de evaluación. En este caso no lo pudimos hacer porque venía de lejos y durante Ayer me puse un inciso y hoy no. ¿Se para? Perdón, hay interferencia de sonido. Por favor, a los participantes que durante las En teoría, presentaciones, porque no hola, se los oye. participantes, por favor, silenciar los micrófonos. Mm. Sí. Bien, este paciente no tuvo Y endoscopia previa y durante la disección nos encontramos otra lesión que decidimos tratar en otra ocasión porque mm, venía de fuera también. Esto no se trató y se pasó porque venía de otro centro. Estas cosas pasan por desgracia. Un año tenía esto. Oye, pero yo ahora esto lo tengo que silenciar, ¿no? Alguien. Yo creo que hay un micrófono abierto por ahí. Si Sí, por favor, escucha. creo que ya está. Vale. Vale. Entonces, igual, una lesión que no se había detectado, que no se trató, y en un año veamos cómo avanza, ¿no? Así que, y era pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos la endoscopia diagnóstica previa al tratamiento? Pues este es un ejemplo. Pues el estómago lo más limpio que podamos, con endoscopio lo mejores que podamos, endoscopistas idealmente que tengan experiencia en ello, tomar bastantes imágenes, grabarlo si podemos, magnificación si podemos, y aquí vemos que hay una lesión circunscrita, una depresión circunscrita y un patrón vascular claramente irregular, pero sin signos claros de invasión profunda a la submucosa. Este es un ejemplo, ¿no? Resección endoscópica hoy día es la disección submucosa que veremos después, pero la resección endoscópica está indicada para lesiones que tienen bajo, mínimo o nulo riesgo de afectación ganglionar, porque solo hacemos una resección local. Por ello debemos clasificar las lesiones para saber que estamos tratando lesiones que no tienen riesgo de afectación ganglionar, pero incluso las lesiones intramucosas tienen algún riesgo mínimo de afectación ganglionar y tradicionalmente se utilizaban distintos
tipos de resección, no disección, y el que se usaba hace 20 años en Japón, cuando yo estaba allí, era el C, que es el de elevar con una pinza, con un doble canal y asa de resección, y le llaman strip biopsy. Esto ya prácticamente no se utiliza y existe el método de la ligadura, que yo creo que es el otro más popular hoy día, pero que se utiliza sobre todo para el esófago de Barrett y es un método rápido y muy útil, ¿no? Cuando se utilizaban estas técnicas, las indicaciones eran estas. En Japón, las lesiones elevadas o planas hasta 2 centímetros, las deprimidas hasta 1 centímetro sin úlcera, porque la úlcera confiere más riesgo de que es una lesión invasiva, y las lesiones bien diferenciadas, de tipo intestinal. Y esto es una revisión que hicimos allí en Japón hace un montón de años con otros colegas. Primero es Kojima, es de Paraguay, es muy buen amigo mío, y revisamos las series que en japonés sobre el cáncer gástrico precoz y el tratamiento con estas técnicas. Y bueno, los datos no eran muy completos, pero el método más habitual era el de doble canal, 79%. La resección era completa en casi un 70% de los que había datos y la resección total, o sea, se consideraba más resección completa que en bloque, ¿no? Porque no era tan frecuente en bloque. Más o menos eran las 3/4 partes eran resecciones consideradas completas por el endoscopista, pero había digo, un 25% más o menos que no lo eran y que tenían que ir a cirugía más o menos la mitad, y las otras pues a diferentes técnicas, entre el láser, la inyección de alcohol, cosas que ya hoy no se utilizan tanto, sobre todo para esta indicación. Por lo tanto, como tenía estas dificultades de sección incompleta, apareció la disección submucosa que en el Hospital del Cáncer de Tokio y en Kashiwa, y se diseñó primero como un corte, una incisión circunferencial alrededor de la lesión. Tú decidías dónde cortabas, así que puedes sacar lesiones sin límite de tamaño, y luego utilizaba un asa de polipectomía. Esto hoy día llamamos resecciones híbridas, y tenía el problema de que el centro de la lesión, si eran lesiones grandes, pues quedaban sin resecar y decían que había resecciones como en donuts, ¿no? Entonces estaba bien, pero no era suficiente. Entonces ya pues a medida también que consiguieron más destreza en ello, pues progresaron a la disección, no solo cortando alrededor, sino disecando la submucosa con diferentes bisturís, que sabemos que hay muchos y debemos conocer, por lo menos utilizar 2 de ellos porque se complementan, ¿no? Y aparte hay herramientas para tratar la hemorragia y la perforación, que sin duda, si hacemos algo de esto, tenemos que estar listos para tratar las complicaciones. Entonces la disección es una técnica idealmente de biopsia completa, como en este caso, que sabemos que es sospechoso, hay una zona eritematosa, biopsia completa, y puede ser una resección curativa o puede ser solo diagnóstica. Y hay que enviar la lesión adecuadamente estirada, y mejor si son alfileres más bonitos que los de la aguja de inyección. Y aquí podemos ver cómo existe una invasión a la submucosa y nos permite decidir el tratamiento, porque podemos saber el riesgo de afectación ganglionar. Si hacemos resecciones múltiples en fragmentos, podemos perdernos estas invasiones o la afectación vascular linfática a la submucosa. Sabemos que las sociedades tienen recomendaciones a la disección. La Sociedad Europea pues, dice que es lo que recomienda para la resección de lesiones neoplásicas precoces. Las más pequeñas se pueden hacer con otros métodos, pero en general recomiendan la disección submucosa. Y pueden realizarse técnicas previas de diagnóstico para estimar la invasión, pero no son imprescindibles, porque pueden dar falsos positivos y negativos. Entonces, probablemente, igual que ocurre en el Barrett, si pensamos que técnicamente se puede resecar, pensamos que es una lesión invasiva profunda y tenemos experiencia, se puede realizar la resección o la biopsia completa, es decir, la disección. Aunque si las lesiones tienen cáncer, y quizá no se hace siempre, pero sí es recomendable hacer un estudio de extensión previo, porque podemos encontrarnos sorpresas y el paciente no se beneficiaría quizá de una disección submucosa. Al existir disección submucosa, se pudieron ampliar las indicaciones de resección, como conocen, sobre todo en base a los trabajos iniciales de Gotoda. Entonces podemos resecar lesiones más grandes, intramucosas sin límite de tamaño si no están ulceradas, hasta 3 centímetros si están ulceradas, pobremente diferenciados hasta 2 centímetros sin úlcera. Esto yo creo que en el centro de mucha experiencia y con muchísimo cuidado, porque hay más riesgo de afectación ganglionar.
Y sabemos que si hay invasión hasta 500 micras máximo sin otros factores histológicos de alto riesgo, las resecciones se pueden considerar curativas según las indicaciones expandidas. Entonces, yo creo que todos han visto disecciones, pero para quien no haya visto, una disección de un caso sencillo, fueron 20 y algo minutos porque es fácil. Marcamos la lesión, es la lesión que les mostré antes, que hicimos visión próxima con NBI. Entonces, según el historial que utilices, en este caso utilizo uno de aguja, un dual knife para hacer una incisión después de haber inyectado, y posteriormente utilizo uno con punta de cerámica, la punta aislada, se llama el IT knife, que es de Olympus también, y realizamos una incisión circunferencial. Hoy ya hay muchas más técnicas, hacer túneles, hacer pockets, bolsillos, hacer solo media circunferencia para que no escape el líquido y no deje de elevarse bien la lesión al inyectar. Pero para lesiones pequeñas es adecuado y es rápido. Este bisturí es el que utilizo para el estómago, básicamente. Y el corte circunferencial es la parte fácil de las lesiones en cualquier localización, pero el que me han pedido... Sí, es que me ha mandado aquí un mensaje. Vaya, se me ha parado ahora. ¿Se sigue viendo? Se ha congelado el vídeo. Que me llegó un mensaje Sí. que lo contesté y ahora... Ahora se ha perdido. Adolfo, creo que se ha perdido la conexión con Adolfo. Estoy aquí, Ah, pero bueno, es que es este. Vuelvo, ahora está, vale, perfecto. perdón. Entonces digo, la parte del corte es fácil, la parte de la disección es la que puede ser más difícil y es donde vienen las complicaciones. Entonces, hoy día hay un método de tracción que los expertos antes no usaban tanto y ahora sí, porque no hay problema en hacer las cosas más fáciles, ¿no? Y este es el de Clip Banda, que este lo diseñamos nosotros y se utiliza ahora mucho también para el colon. Son bandas de ortodoncia, como habrán, y aplicamos el segundo en la parte distal, puede ser en distintas zonas. Esto ya como todo tiene su técnica y tal, y se resulta mucho más fácil. Hay datos en estudios animales, en pacientes, de que facilita la resección y la hace más rápida. Entonces, cuando vamos a cortar, pues es fácil o más fácil. Y esta es una disección estándar, un caso sencillo. Luego coagulamos los vasos. Este es un caso más complejo para empezar porque es sospechoso ya. Era un paciente de 85 años con adenocarcinoma en la biopsia. Sospechoso, pero no era para cirugía. Subcardial. En copio tiene que tener buena red de flexión, tenemos que delimitar bien la lesión. Ya se ve que tiene zonas elevadas con aspecto un poco de lesión submucosa que indica que posiblemente es invasivo. En la zona de la izquierda también es lesión. Vemos con magnificación, con el foco. Entonces, bueno, ya les muestro cuando ya hemos progresado y empezamos a ver el músculo, ¿no? Y entonces, y los vasos, y hay que tener cuidado de no perforar, por supuesto, y de tratar los vasos precozmente. Ahí vemos los vasos, y es pulsátil, ahí se ve que es pulsátil y tenemos que utilizar pinzas de coagulación para progresar y decidir la línea de corte, ¿no? Entonces, si utilizamos tracción, aquí usamos clip y una sutura. Y no siempre hay que orientarse, porque a veces podemos pensar que hemos perforado. No, aquí estamos viendo de frente en visión frontal y estamos cortando la pequeña telita que queda para acceder al otro lado. Aquí estamos de frente y este es un bisturí tipo tijera, el B-Knife, y ya prácticamente hemos terminado. La lesión es lo que queda a las 12, a las 3 ahora.
Y el cirujano cuando entró dijo: "Uy, menos mal que no estoy de guardia hoy". Porque digo, no, tranquilo, que va todo bien, ¿no? Pero aquí ya hemos resecado la lesión, hay que ver vasos y coagularlos. Entonces, hay casos más fáciles y casos más difíciles. Comparado con la mucosectomía, hay diferentes estudios, esto es una revisión sistemática superior en resección en bloque, resección completa, resección curativa y resección local, pero se tarda más y hay mayor riesgo de perforación. No, no claramente hay diferencia en el sangrado entre la mucosectomía y la disección, pero claro, es más complejo, pero son técnicas distintas. La segunda lesión que mostré no se podría hacer con mucosectomía. La primera que mostré, pues sí. Y sabemos que hay riesgo de perforación hasta un 5%, sangrado diferido, menos ahora que hacemos coagulación de los vasos. Bien, las series las conocen mucho en la literatura y los resultados todavía en países asiáticos son algo superiores a los occidentales. Y sin entrar en detalle, pero esta es la serie del Hospital del Cáncer de Tokio, pues la más importante, y muestran que a largo plazo hay muy buenos resultados de supervivencia referida a la enfermedad, pero hay casos y significativamente hasta un 20%, 25% de lesiones metacrónicas. Entonces, no solo hay que tratar y quedarse tranquilo, hay que ver si hay algo más sincrónico y seguir al paciente para buscar lesiones metacrónicas. Y la mayoría de los que fallecieron, ya no me manden, la mayoría de los que fallecieron fueron por lesiones metacrónicas, algunos más allá de los 5 años. Brevemente, las complicaciones. Esto no es una lesión epitelial, es un endocrino, pero es para ver tratamiento de hemorragia. ¿Cómo tratamos? Generalmente con forceps de coagulación, con coagulación suave. Cerramos, lavamos, vemos que ya no hay sangrado y coagulamos. Esta es una lesión de endocrina que a veces sangran más y sangran profundamente. Entonces, bueno, esto era para mostrarle el Purastat, que me imagino que lo utilizáis, es un gel transparente que se puede utilizar para sangrado intraprocedimiento y para prevenir hemorragias diferidas. Quien más experiencia tiene es Bandar in Portsmouth, pero estamos participando en un estudio también con ellos y lo bueno es que es transparente, puede seguir trabajando, ¿no? Esta misma lesión la voy a mostrar después. Esto es lo que no queremos ver. Antes he mostrado un agujerito que era una telita que estaba cortando, pero otras veces tenemos, lo bueno de la disección era que las perforaciones suelen ser pequeñas y puntiformes y con clips. Está bien, por supuesto, hay que utilizar CO2 siempre, 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 ¿no? Y al principio de la serie de disección, las primeras perforaciones tuvieron que tratar algunas por cirugía y en la serie esta del Hospital del Cáncer al final casi todas las trataban con éxito, hasta haciendo un parcheo mental ahí, ¿no? El doctor Ono, ¿no? Esta es la misma lesión que... Entonces tenemos que estar entrenados para tratar las perforaciones y tener el equipo. Clips más pequeños, clips más grandes, Hugo conoce bien y todos los clips over the scope. Aquí se me fue la línea de corte y se hizo una perforación grande, ¿no? Estoy utilizando tracción que ayuda a ver, pero probablemente tracciona más las lesiones que están adheridas a la capa muscular. Esto, por supuesto, es en quirófano y con el paciente intubado. Si no, no lo haría jamás, ¿no? Creo. Entonces, con CO2, por supuesto, que buscar un buen plano y, y tratarlo lo antes posible, ¿no? Bueno, lo antes posible. Si no vamos a poder completar bueno, en este caso era grande, decidí tratarlo ya, pero a veces tienes que seguir la disección hasta que tienes suficiente espacio para cerrar la perforación y seguir con la disección. La verdad es que esta no quería dejarla así por mucho tiempo, ¿no? Pensé que no iba a poder completarla, pero seguí luego con otro bisturí y con más tracción y al final la resección fue completa. Era una lesión neuroendocrina y la paciente fue genial, la verdad. Una nasogástrica, llamé al cirujano, al quirófano y puse una sonda nasogástrica y otra nasoyeyunal y el paciente fue bien, por fortuna. ¿Sabe? Las cosas complejas y las no tan complejas hay que aprenderlas, hace falta un buen aprendizaje y la sociedad europea pues ha dado recomendaciones, al igual que la americana, la japonesa, la española,
pues hay que idealmente aprender con los que más saben. Hoy día hay mucho material online y intentar estar supervisados en nuestras primeras disecciones y hacer de trabajo experimental en modelos aislados inicialmente y luego en vivo. Y ya hay algunos simuladores virtuales para disección, pero eso tiene que mejorar, ¿no? Cuanto más seamos haciéndolo, pues mejores simuladores tendremos. Y el futuro, que ya es presente, es en parte, por lo menos, y quien pueda, en las resecciones con cirugía robótica. Y no solo será robótico, serán robóticas las resecciones, y la especialidad que realice esto será probablemente algo mixto entre gastroenterólogo y cirujano, o sea, intervencionismo, ¿no? Como digo, en Inglaterra, en Chile, los cirujanos hacen disecciones y yo trabajo con ellos haciendo, ¿no? Puede ser un tema complejo, ¿no? En los sitios donde no se hace, pero ahí está. En resumen, el diagnóstico es fundamental para detectar y para caracterizar lo que vamos a tratar. La disección es la técnica superior hoy día para las resecciones de las lesiones neoplásicas precoces. Y quiero enfatizar la importancia de no dejarnos lesiones sincrónicas o metacrónicas sin detectar, ¿no? Sin hablar, por ejemplo, de Helicobacter pylori, que tenemos que tratar también, y tenemos ahí un gran ponente posteriormente. Sabemos que si no lo hacemos hay más riesgo de aparición de otras lesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación y explicarnos de forma rápida tanto la historia de la disección como el diagnóstico y el manejo endoscópico de estas lesiones. Eh, Aprovecho para recordar a todos los asistentes de silenciar los micrófonos durante las presentaciones y que tienen un chat en la barra inferior para realizar las preguntas. Eh, si les parece, realizaremos las preguntas al final de las tres charlas y doy paso ahora a Xavi Calvet, que como comentó Adolfo, pues es un gran experto en Helicobacter y cáncer gástrico y nos hablará al respecto del seguimiento de las lesiones gástricas preneoplásicas. Hola Hugo, gracias por la invitación. Realmente es un tema pues, que me encanta y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Tengo que deciros un par de cosas. Una es que hoy no sé qué pasa con el vídeo, vengo de la Junta de la Academia de cuando en cuando desaparece. Ya he descubierto cómo reactivarlo, es decir, que en el momento que se reactive, no os preocupéis que vuelvo. Y la siguiente es que voy a intentar compartir, no sé cuánto rato me costará que se vea bien, voy a intentar que sea rápido. Vamos a ver. Sí, ahora está. Ahora está. Intento ponerla en presentación. ¿Ahora la veis bien? Perfecto. Muchas gracias. Pues nada. Entonces, nada más. Bueno, yo hablaré a Adolfo. Encantado de verte. Hacía mucho tiempo. Es un placer. Hoy intentaré hablar de seguimiento de las lesiones preneoplásicas. Sin embargo, cada vez que me toca hablar de este tema, pues, me pongo filosófico. Me pongo filosófico y me doy cuenta que bueno, estamos a un paso de nuestros primos más cercanos y realmente hemos ganado poco. Porque claro, un lenguaje un poco más complejo y la capacidad de plasmarlo porque tenemos las manos que nos permiten utilizar herramientas. Pero en muchos tiempos nuestro cerebro no se diferencia tanto de nuestros predecesores. Y sí que es verdad que hemos evolucionado de intentar explicar las cosas que no entendemos con explicaciones más o menos mágicas o religiosas a explicaciones obtenidas de la observación que sin embargo acaban demostrándose que no son ciertas y que después sustituimos por otras más complejas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que les estaba explicando? Pues bueno, básicamente la versión médica de nuestras explicaciones basadas en la observación, pero de baja calidad, digamos, son la fisiopatología. La fisiopatología son explicaciones incompletas, muy parciales, con muy pocas, que faltan muchos datos y que realmente es una versión muy esquemática y que no refleja claramente la realidad. Y cada vez que tengo que defender que no hay que hacer cribado, que el cribado tiene que ser en metaplasia, tengo que enfrentarme con este pensamiento entre mágico y poco complejo de la fisiopatología, que nos dice que si tenemos una metaplasia desarrollaremos un cáncer, sin tener en cuenta ni proporciones, ni posibilidades, ni riesgo, y con otro apriorismo que es que el cáncer es muy malo, cualquier cosa que hagamos para prevenirlo es buena, independientemente de los resultados. Cosa que se ha demostrado, por ejemplo, en la prevención del cáncer de próstata con PSA,
que no solamente no mejora los resultados, sino que probablemente los empeora. Es decir, que siempre tengo que recordar que para un cribado necesitamos cumplir una serie de requisitos. Entonces, Xavi, los Xavi, requisitos... perdona. Hay un ruido con el micrófono, me parece. No sé si... ¿Qué me comentas? ¿Es mío? Sí, bueno, Espera un momentito. sí, ahora creo que ¿Mejor mejor. ahora? ¿Me Sí, oís mejor diría o que peor? sí, bien, perfecto. Vale. Intentaremos no utilizar los auriculares. Entonces, donde estaba es, para que un cribaje sea útil, no solo tenemos que saber que el cáncer es malo y que tenemos lesiones precursores, sino que hay una serie de requisitos. Y quizá uno de los más importantes, y el que ya os enseñaré que no cumplimos en el caso de metaplasia, es que el cribado ha de demostrar una disminución de la mortalidad en estudios randomizados, ensayos, o al menos en estudios observacionales bien hechos, que es lo que aceptan la mayor parte de las agencias de salud. Y por eso no recomiendan recomiendan en contra del cribado del cáncer de próstata con PSA. Y esto me gustaría pasar a una diapositiva que adoro, que es del último congreso europeo, en el que en los últimos 5 segundos de la presentación del doctor Dini Rivero sobre cribado, el público, intentaré que pase el vídeo, del público le hicieron una pregunta que yo creo que es clave y con la que podría acabar mi presentación. Os pongo el vídeo. No sé si oís el vídeo, ¿se oye? Se oye bajo, en realidad. Bueno, pues os daré un resumen, que es que le preguntan a Dini Rivero, después de toda la presentación, diciendo que hay que hacer cribados y muchos cribados complicados, si hay alguna evidencia de que el cribado de la metaplasia reduzca el cáncer. La respuesta es categórica. No, no la hay. Y realmente no la hay. Y por tanto, en una situación, además de, digamos, escasez de recursos y retrasos de semanas o meses en las endoscopias con indicación, hacer un cribado que no tiene ninguna evidencia de utilidad no solamente no es útil, sino que es probablemente un derroche de dinero y una medida médicamente inadecuada. Entonces vamos a seguir. De todas maneras, no me gustaría acabar mi presentación en negativo, la podría dejar aquí, pero iremos un poquito más allá y me gustaría revisar con vosotros no en lo que no estamos de acuerdo en las recomendaciones, sino en lo que estamos de acuerdo. Y en este sentido, me centraré en 3 recomendaciones. La de la AEG, muy reciente, en la que tuve el placer de participar. La de la AGA, que para mí es la metodológicamente más bien diseñada. Y finalmente la europea, además, que me ha parecido un poco de un estilo del oeste americano, en el sentido de tú criba primero y luego ya miraremos si funciona. Lo hicieron hace unos años y luego lo han repetido en el consenso reciente de 2019, en el que, digamos, el señor autor es Dini Rivero, al que le preguntaron en el último congreso si había alguna evidencia de que el cribado se... Bueno, en todo caso, sigamos, y me gustaría hacer un cambio en el título, pedir un cambio en el título, que es prevención y seguimiento de las lesiones preneoplásicas. Y hablaré de prevención porque todos los consensos hablan, yo creo que en eso sí que estamos de acuerdo y que no hay problema. Y estamos de acuerdo en una serie de cosas, entre ellas en el que es que Helicobacter pylori es una lesión, perdón, las lesiones preneoplásicas gástricas son prevenibles en un porcentaje bastante alto. Y tenemos 2 causas que claramente se han demostrado útiles. La primera y la más clara es Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una condición probablemente necesaria para desarrollar una lesión preneoplásica gástrica. Es decir, si no tienes Helicobacter es muy raro que hagas atrofia, metaplasia o displasia. Y la siguiente es el tabaco, que multiplica el riesgo de metaplasia intestinal, como de otras muchas neoplasias. Hay otros factores no prevenibles. Se me ha colado la obesidad, que pues esto ha sido un cruce de cables, pero en general, si tratamos estas 2, podemos disminuir muchísimo el riesgo. De hecho, si tratamos Helicobacter en una fase temprana, antes de que se desarrolle metaplasia, el riesgo de cáncer prácticamente, y por tanto lesiones preneoplásicas, aparece a 0. Y tenemos evidencia, primero, de que la metaplasia regresa de manera parcial y a largo plazo, no en un plazo corto, después de la erradicación de Helicobacter. También que la erradicación reduce en un 30% el riesgo de cáncer gástrico en pacientes con metaplasia
y que el riesgo de metaplasia al dejar de fumar desaparece y, por tanto, de evolucionar a cáncer, desaparece a los 15 años de cáncer. Son cambios progresivos, es mejor un tratamiento precoz, es mejor no fumar nunca, es mejor una erradicación en una fase temprana, pero en todo caso sabemos que incluso en pacientes con lesiones avanzadas se recomienda tratar el Helicobacter pylori tanto en pacientes con metaplasia intestinal como en lesiones más avanzadas, como la displasia de alto grado después de la resección, o incluso en el cáncer precoz, donde se ha demostrado que erradicar el Helicobacter probablemente previene y seguro que retrasa mucho la aparición de lesiones metacrónicas. Por tanto, este es el primer punto. En el segundo, en el que todos los consensos están de acuerdo, es en que tenemos que, no solamente es la metaplasia intestinal, sino que hay otros factores muy importantes que predicen el riesgo de evolución a neoplasia. El primero es la extensión, y con pequeñas variaciones, los consensos todos recomiendan en una endoscopia inicial, en un paciente con displasia, o en un paciente, por cualquiera que sea la indicación, que no sea, por ejemplo, el screening de un esófago de Barrett, Xavi, bueno, creo que hemos perdido la conexión con el doctor Calvet. Hola, doctor Calvet, no l'escoltem. No l'escoltem. No sé si pot parar la seva càmera, a veure si millora la qualitat de la connexió. Pot desactivar la seva càmera, no sé si s'escolta. Ahora, mis disculpas. Ahora, el micrófono, Xavi. Si pot posar el seu micròfon connectat al seu micròfon, a veure si aquí a l'esquerra, activar el seu micròfon aquí a baix a l'esquerra. Hola, doctor Calvet, no li escoltem, no li escoltem. No sé si pot activar el seu micròfon. Sembla que no m'escolta. No va, Xavi? Doctor Calvet, em sembla que està connectat dues vegades. Hi ha dues vegades que està connectat, llavors és això. Ha de sortir d'una d'elles, s'ha de desconnectar. Vale, em sembla que ara ja s'ha desconnectat. Vale, ahora creo que ya sí, ahora lo he conseguido recuperar, ¿sí? Ara sí. Vale. Torno a compartir, ¿vale? Veo perfectament. Vale, ¿me oís ahora? ¿Sí? Bien, sí. Perfectament. Vale, perfecto. Pues intentaré volver donde estaba. No sé exactamente dónde me he quedado. No sé por qué no me deja compartir ahora, por cierto. Ja està compartint, ja està compartint. Ara, pues jo no la veig. Pantalla gran. Ja està. Vale, perfecto, ahora sí, ahora ya lo tengo. Ja està.
permeten que vagi a buscar la diapositiva on estava. Bien, Hugo, ¿me he quedado aquí? Sí. Vale, perfecto. Pues entonces, lo que os estaba diciendo es que en lo que están de acuerdo la mayoría de los consensos es en que hay que tomar biopsias de cuerpo y de antro para valorar la extensión y que normalmente se recomienda Sydney, aunque hay pequeñas variantes, donde tomamos biopsias de antro en curvatura menor y curvatura mayor, biopsia de incisura y biopsias de cuerpo también en curvatura mayor, perdón, en antro en cara anterior y cara posterior y cuerpo en curvatura mayor y curvatura menor. Y en histología tenemos dos datos importantes que marcan un riesgo mucho más alto, que son la metaplasia intestinal incompleta, que ya veis en la fotografía que tiene un aspecto bastante más feo, con los núcleos más superpuestos y estructurados, que aumenta el riesgo entre 3 y 5 veces de evolución a neoplasia, y los antecedentes familiares que marcan un riesgo muchísimo más elevado, entre 6 y 10 o 15 veces. Es decir, que son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de cribar. En todo caso, lo que sí, que también están de acuerdo los consensos, es en que la endoscopia tal como la conocemos ahora no es útil para detectar lesiones precoces, ni preneoplasias, ni preneoplásicas, ni neoplasias poco avanzadas. En este sentido, he tomado estas fotos de Pimentel Núñez, que me parecen espectaculares, en las que se recomienda el uso de endoscopio de NBI o un sistema óptico equivalente y magnificación. Y eso nos permite ver estos patrones glandulares más alargados en comparación con la mucosa normal, que sugieren metaplasia, o el signo de las criptas azules, esta coloración azulada, que marcan las zonas de neoplasia, y tendremos que aprender a ver patrones vasculares y patrones mucosos, porque allí donde se desestructura es muy probable que haya una neoplasia o una lesión avanzada. Otro punto en el que todos los consensos están de acuerdo es que la único estado de la metaplasia intestinal en el que tenemos un riesgo suficientemente alto de neoplasia como para justificar el cribado son las metaplasias extensas. Tanto la recomendación de la EG como la recomendación de la AGA sugieren utilizar Holgin. MAPS un poquito por libre, pero el concepto general es el mismo, y en todo caso tendríamos que solo cribar pacientes con metaplasias muy extensas en cuerpo gástrico y metaplasia también en antro. Cualquier otro estadio tiene un riesgo de neoplasia tan bajo que en ningún caso justificaría el cribado para neoplasia, ni incluso en presencia de otros factores de riesgo. Y ahora sí que me gustaría ir a la zona donde tenemos un poquito más de discrepancias. Y empezaremos en qué hay que hacer con la atrofia y con la metaplasia. Empezaremos con las guías de la AGA, que en base a un seguimiento estricto de la evidencia son las más conservadoras y que dicen que no se incluye la gastritis atrófica, entre otras cosas porque el diagnóstico tanto endoscópico como histológico de gastritis atrófica es extremadamente difícil y la reproducibilidad entre observadores es muy baja. De manera que es muy difícil cribar algo que difícilmente podemos establecer con seguridad si existe. La verdad es que la guía americana no recomienda cribaje en ningún caso. Se dice que no hay evidencia, y ciertamente no la hay, pero es muy americana en el sentido de que en todos los casos de metaplasia extensa o metaplasia extensa asociada a factores de riesgo de cáncer gástrico, sugiere que hay que discutir el riesgo individual con el paciente. Recordad además que la sanidad americana es privada, es decir, que si tú haces cribado cobras, y entonces digamos que el tema del uso de recursos o del mal uso de recursos también les preocupa menos, y que hacer cribaje en función de las preferencias del paciente. Es decir, hablas con el paciente y dices, mire, esto que tiene, podemos hacer endoscopias cada 3 años, pero no está demostrado que sirva para nada ni que le prevenga nada, y tendrá que pagarse las endoscopias. Pero sí que es verdad que hay un cierto riesgo de cáncer que no podemos medir o que no tenemos del todo claro, que en todo caso es muy bajo, que no justifica cribado, pero si a usted le parece que con esto estaría más tranquilo, pues lo haremos esto. Sería una cosa así
que es una solución de compromiso para no decir que no, porque la evidencia realmente recomienda que no. Y finalmente tampoco recomienda una cosa que sí que recomiendan a la EG y la Sociedad Europea, que es si tienes una endoscopia de baja calidad, no has hecho NBI, no tienes como digo, un estudio de extensión adecuado, si solo tienes biopsias de antro, por ejemplo, recomiendan en un periodo razonable de un año hacer una endoscopia de alta calidad donde estudies la mucosa en detalle con NBI y donde hagas biopsias adecuadas, estructuradas, de cuerpo y antro, separadas en potes distintos, para poder hacer un diagnóstico de extensión de metaplasia. Las de la EG son un poco una situación de compromiso intermedia. Tampoco recomiendan hacer cribado o recomiendan en contra de cribado de manera fuerte en los casos de atrofia, aunque sea extensa. Recomiendan en contra de las metaplasias focales poco extensas y de las metaplasias extensas, y en este sentido recomiendan seguir las biopsias según el método de Sidney y recomiendan solo en Holguín 3 y 4. Recomiendan también en contra de cribajes si solo hay metaplasia intestinal extensa, y lo que sugiere es que en pacientes con metaplasia incompleta extensa o antecedentes familiares de cáncer gástrico que se tiene el grupo de más alto riesgo, se recomienda débil en favor siempre en el contexto de una recogida prospectiva de datos para ver si realmente en este grupo de más alto riesgo conseguimos una disminución de la mortalidad o algún efecto, aunque sea indirecto, positivo de este cribado. En los casos de displasia, los tres consensos recomiendan igual, son más o menos agresivos, pero tanto en displasia de alto grado y más de bajo grado y más en la de alto grado, se recomiendan biopsias, endoscopia con estudio detallado, como mínimo en 6 meses, incluso con periodos más cortos, porque es muy probable que los pacientes con una displasia tengan lesiones sincrónicas similares. Finalmente, aquí sí que se recomienda una endoscopia de calidad si la endoscopia diagnóstica de metaplasia intestinal ha sido sin magnificación, sin NBI, con luz blanca, donde el riesgo de que se nos escapen lesiones, incluso lesiones más avanzadas, es muy alto. ¿Oigo un sonido? Sí. Vale, ya está. No. No, Bueno, ¿oís vosotros el eco o no? sí, sí, hay un sonido de fondo. Los asistentes, ¿Tienes por algún favor, cerrar el micro micrófono. activado? ¿Vale? Bueno, sigo, a ver. No es muy alto, así que podemos seguir. Finalmente, el consenso europeo, que es básicamente la Sociedad Portuguesa, la ESGE, el Grupo Europeo de Helicobacter y me falta la Sociedad de los Patólogos Portugueses también, estos sí que son muchísimo más agresivos y recomiendan cribaje en atrofia extensa y en metaplasia extensa también, cada 3 años, sin hacer ninguna distinción más. Y si hay factores de riesgo adicionales, que básicamente ellos consideran la historia familiar, incluso recomiendan endoscopias cada 1 y 2 años, y el grado de recomendación en este caso se considera fuerte, aunque yo creo que la evidencia para dar soporte a esto es más que dudosa. Y también recomiendan, como recomienda la EG, una endoscopia de calidad después del diagnóstico. Es decir, de nuevo insisto, es una endoscopia utilizando alguna cromoendoscopia virtual, normalmente la Rubandi, y si hace falta magnificación. Y bueno, simplemente ya para resumir, me gustaría dar mi punto de vista y un poco el punto de vista de la EG también en la prevención y seguimiento de lesiones perioplásicas. Es muy importante tratar el Helicobacter. Evidentemente no las prevenimos todas, podemos prevenir hasta un 30%, tanto en lesiones precursoras como en lesiones más avanzadas, como en el contexto de IBP de larga evolución. En este caso no entraremos en los detalles. Podría aumentar el riesgo de evolución a lesiones preneoplásicas y, por tanto, no estaría mal eliminar el Helicobacter en un reflujo en una persona joven que vamos a utilizar IBP de manera prolongada. El segundo paso importante es mejorar la detección de lesiones avanzadas y en este sentido, muchos de vosotros ya lo sabéis, yo todavía no tendré que reaprender, tenemos que reaprender endoscopia digestiva alta para reconocer lesiones precursoras, especialmente la displasia o las neoplasias poco avanzadas, y utilizar sistemáticamente con endoscopia virtual
y endoscopias de alta calidad. En este sentido me gustaría comentar una cosa. Evidentemente esto lleva más tiempo de la endoscopia, una endoscopia con exploración más detallada, pero me gustó mucho un comentario del doctor Uchima en la última EGE en la que decía que cuando tú entras en un estómago ya sabes en qué estómago te tienes que pasar más tiempo. Es decir, los pacientes que tienen metaplasia extensa se detecta con facilidad y en estos pacientes en los que tenemos que hacer una exploración más detallada porque tienen bastante riesgo de tener lesiones avanzadas asociadas incluso en el momento de la endoscopia. Finalmente, la tercera medida que tiene una fiabilidad más que dudosa es el cribado. Pero sí que es cierto que sería razonable iniciar cribado o valorar cribado en aquellos pacientes de muy alto riesgo, que serían los pacientes, evidentemente. Aquí hay una discusión con displasias, tanto de alto como, sobre todo de alto, pero también de bajo grado, y en pacientes con metaplasia extensa, más metaplasia incompleta o, sobre todo, historia familiar de cáncer gástrico. Y nada más, simplemente me gustaría acabar con esta imagen de uno de los artículos que más me ha gustado en esta vida, que es un editorial de British Medical Journal de hace ya unos años, en los que sugería que el cribado no es bueno de per se y que como cualquier otra actividad médica necesita una evaluación detallada y una evidencia de que tiene alguna utilidad en prevenir lo que al final queremos prevenir, que es la mortalidad por cáncer y la mortalidad global. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Tu charla, como siempre, es espectacular. Como comentabas, parece que hay un sonido de fondo. A los últimos asistentes que se han conectado, si pueden apagar los micrófonos, por favor. Las preguntas, como comentaba, las pueden realizar a través del chat que tienen abajo y las haremos al final de la sesión. Creo que ya está. ¿Ya he dejado de compartir? Vale. Y ahora, con vuestro permiso, presidente. Doy paso entonces ahora a Elisenda Garzón, cirujana del Hospital Germán Díaz y Pujol, para hablar del manejo quirúrgico del càncer gàstrico precoç. Hola, bona tarda. Vaig a compartir pantalla, a veure si ho veieu. Hi ha algú que no té el micròfon apagat, crec, Bueno, en primer lloc, voldria donar les gràcies a les societats organitzadores de la sessió i al doctor Ushima, amb qui tinc el plaer de treballar, per poder participar en aquest fòrum en el que sobretot hi ha gastroenteròlegs i digestòlegs i tot i que he vist algun cirurgià per allà, però per mi és un plaer poder explicar-vos una part de la meva feina, no? Els meus companys han explicat una mica, crec que una revisió força exhaustiva del diagnòstic i del tractament endoscòpic d'aquesta patologia, que clàssicament es tractava d'una forma, diguem-ne, més agressiva, perquè a tots els pacients amb un early gastric cancer se'ls feia una gastrectomia i una linfadenectomia, però que avui en dia, amb l'evolució de les tècniques endoscòpiques, això ha canviat, no? Està clar que en una gran part d'aquests pacients aconseguim la curació fent un tractament endoscòpic, no? Però la resecció quirúrgica crec que encara té el seu paper. Intentaré donar-vos el meu punt de vista i justificar-lo. Ja us ha explicat el doctor Ushima al principi què és un early gastric cancer. És una tumoració gàstrica precoç localitzada a la mucosa o a la submucosa, independentment de la presència o no de metàstasis limfàtiques. Aquí està el gran dilema. En aquests pacients quan els hem d'operar o quan són tributaris d'una resecció endoscòpica. Tot i que són dos tractaments força diferents, no per això són excloents, però amb la resecció endoscòpica ja hem vist amb l'evolució de les tècniques endoscòpiques que ofereix menys morbiditat i menys cost, però sempre hi ha uns pacients que se'ns poden escapar, que són aquells pacients que poden tenir metàstasis ganglionars o bé altres focus de neoplàsia en el remanent gàstric. S'ha vist que els tumors incipients de
de l'estómac poden arribar a tenir entre un 2 i un 5% d'incidència de metàstasis ganglionars, els que estan localitzats a la mucosa, i aquest percentatge pot incrementar fins a un 25% en els casos dels tumors quan impedeix la submucosa. Des del meu punt de vista, hi ha dos moments al llarg del diagnòstic i tractament d'aquests pacients en el que ens podem plantejar una resecció quirúrgica. Una és en el moment del diagnòstic, és a dir, estem davant d'un pacient que li hem fet una endoscòpia pel motiu que sigui i li diagnostiquem un tumor inicial a la mucosa gàstrica, mucosa o submucosa gàstrica. Un és aquest moment. I el segon moment és un cop ja li hem fet una resecció endoscòpica, és a dir, hem optat per al tractament endoscòpic, però hem vist que aquest tractament no ha estat suficient. Aquest és el segon moment a plantejar-se una resecció quirúrgica. Primer vaig fer una revisió així molt general de la supervivència que hi havia d'aquests dos tractaments. Això és la primera revisió sistemàtica que apareix a la literatura, és un article xinès que a partir de 3.000 i pico articles n'acaba seleccionant 9. Són articles que comparen la supervivència global, la lliure de malaltia i els efectes adversos dels dos tractaments i veuen que la supervivència global tant de l'endoscòpia i del tractament endoscòpic com de la cirurgia és la mateixa, és equiparable. La supervivència lliure de malaltia, en canvi, sembla que és superior en els pacients tractats per via quirúrgica i els efectes adversos, en termes generals, són equiparables també en els dos tipus de tractament. Ara bé, els mateixos autors conclouen que són estudis amb limitacions, són estudis tots retrospectius no randomitzats, que el diagnòstic patològic és variable entre els diferents estudis, ja no només entre països, sinó dintre dels mateixos països asiàtics ho diagnostiquen de forma diferent. La majoria d'estudis són asiàtics, sobretot coreans, el que fa dubtar de si això és aplicable en el nostre territori i després que falten dades de seguiment, de marges de resecció, de comorbilitat dels pacients, el que fa difícil interpretar els resultats. No obstant, diuen que acaben concloent que la resecció endoscòpica, el tractament endoscòpic d'aquesta patologia és equiparable en termes de supervivència global i efectes adversos a la gastrectomia, però amb una supervivència lliure de malaltia inferior. Diu que el tractament endoscòpic és factible i segur i que pot ser una estratègia a utilitzar comparable a la gastrectomia clàssica que havíem utilitzat fins ara. No obstant, ells diuen que és molt important fer un seguiment endoscòpic per a garantir l'evolució favorable a llarg termini. Molt bé, ja l'any 96 els japonesos van dir, bueno, doncs, que bé, quins són els pacients candidats a un tractament endoscòpic? Això són termes que ja ha explicat el doctor Parra al principi. Què van fer els japonesos? Doncs van dir, mira, anem a veure què passa amb els nostres pacients als quals els hem fet una gastrectomia. En aquest cas van agafar gairebé 1.200 pacients del National Cancer Center de Tòquio, amb especial èmfasi en referència a les metàstasis ganglionars i van valorar diferents factors que podien ser significatius a l'hora de determinar la presència de ganglis limfàtics afectes. Després d'analitzar 8 factors diferents, van veure que els factors que eren favorables a tenir una metàstasi ganglionars eren la presència d'invasió limfàtica, l'ulceració histològica i les lesions d'un tamany superior a 3 centímetres. Vam veure que els pacients que tenien aquests factors tenien aproximadament un 4% de presència de metàstasis ganglionars en comparació a menys d'un 0,5% dels pacients que no tenien aquests factors. Llavors van dir, aquests seran els criteris que utilitzarem per a seleccionar els pacients tributaris al tractament endoscòpic. Anys més tard, estem parlant ja del 2001, Gotoda, que és un endoscopista del mateix centre, juntament amb Sasako, que és un cirurgià reconegut de la cirurgia esofagogàstrica, van dir, escolta'm, potser estem sent una mica massa selectius a l'hora de decidir quin pacient és tributari de tractament endoscòpic. Potser estem negant aquest tractament en alguns pacients que se'ls podria tractar per via endoscòpica. Van fer una revisió de pacients gastrectomitzats per un early gastric cancer de més de 5.000 pacients i van veure que el risc de metàstasis ganglionars en les lesions localitzades a la mucosa era
proper al 3%, però se seleccionaven les diferenciades no ulcerades, les diferenciades ulcerades de menys de 2 centímetres, les poc diferenciades de menys de 3 centímetres, aquest risc disminuïa un 0%, desapareixia. De la mateixa manera que les lesions localitzades a la submucosa tenien un 18,6% d'afectació ganglionar, en canvi si seleccionaven els tumors de menys de 3 centímetres i de menys de 500 micres de profunditat d'invasió i sense invasió linfovascular, aquest risc era d'un 0%. D'aquí que actualment les guies, com ja han comentat els meus companys, doncs, les guies japoneses han ampliat els criteris de resecció endoscòpica. Els criteris absoluts inicials, que eren les tumoracions molt petites, no ulcerades i ben diferenciades, es van ampliar, són els que corresponen a la lletra B. És a dir, que arriben a ser fins i tot tumoracions localitzades a la submucosa amb una infiltració inferior a 500 micres, que és el que coneixem avui en dia com a SMU. No? La resta de pacients, els que corresponen a la C i la D, eren pacients que ja eren tributaris a una resecció quirúrgica. Les guies diuen, en termes generals, que un pacient és tributari a resecció endoscòpica quan la possibilitat d'invasió ganglionar, de metàstasis ganglionar, és extremadament baixa i que la lesió i la localització de la mateixa permet la resecció en bloc, amb una evidència nivell 5 i un grau de recomanació C1. Molt bé. Quan ja havien ampliat aquests criteris, els japonesos van dir, bueno, anem a revisar tots els pacients que els hem operat en funció dels criteris absoluts o ampliats, a veure què passa, què hagués passat, no? Això és una revisió sistemàtica de 12 estudis que inclou gairebé 10.000 pacients i el que veuen és que els pacients gastrectomitzats que seguien els criteris absoluts d'aquestes guies japoneses tenien un 0,2% d'afectació ganglionar. Aquest percentatge augmentava un 0,7 a un 0,7 si se seguien els criteris ampliats. Entre altres coses, també el que vam fer va ser analitzar la importància risc dels diferents criteris ampliats per a l'aparició de metàstasis ganglionars, que no entrarem en detall, però que acaben concloent dient que les indicacions dels criteris ampliats de les guies japoneses, la presència d'un tumor a la mucosa ben diferenciat, independentment del tamany, de la mateixa manera que les lesions de menys de 3 centímetres, sembla que tenen o bé gens o un molt poc risc addicional extra d'afectació ganglionar respecte als tumors que segueixen els criteris absoluts. No obstant, diuen que les lesions poc diferenciades o indiferenciades i les lesions que afecten la submucosa, encara que sigui un SMU, sí que tenen un risc sobreafegit de metàstasis ganglionars respecte als pacients que segueixen els criteris absoluts. Això era per ensenyar-vos, per recordar-vos el que diuen les guies. És a dir, aquests pacients d'aquí sí que tenen un risc sobreafegit d'afectació ganglionar respecte als que segueixen els criteris absoluts. Fent un incís, fent un parèntesis. Aquest és un article que acaba analitzant fins i tot els tumors que tenen un component mixt. És a dir, a partir d'un anàlisi retrospectiu d'un grup de gairebé 900 pacients gastrectomitzats, van veure que els pacients que tenien un component mixt, és a dir, que tenien una part de la tumoració que tenia un component indiferenciat, tenien un 5% d'afectació ganglionar versus un 0,5% els pacients que tenien un tumor ben diferenciat. Fins i tot analitzen el percentatge de component d'indiferenciació. Diuen que quan supera el 10% és un factor independent de risc per a la presència de metàstasis ganglionars. I tanquem el parèntesi i anem a la segona part, aquella part que dèiem. Després de la resecció endoscòpica, també ens podem replantejar un tractament quirúrgic. Ens ho replantejaríem quan pensem que la resecció ha sigut incompleta. Què diuen? Què diuen les guies? Quan considerem que una resecció endoscòpica ha estat incompleta? Doncs bé, es considera que una resecció és curativa, que ha sigut una resecció completa, quan hem fet una resecció endoscòpica en bloc, amb marges negatius, això diuen les guies,
amb marges negatius i que se segueixen els criteris o estàndards o bé els ampliats de les guies. I a més de que la lesió no ha de tenir ni invasió limfàtica ni vascular, no hem de trobar invasió limfàtica ni vascular a la peça. No obstant, diuen, ho posen aquí entre cometes, que no hi ha evidència clara sobre la presència de component indiferenciat en la peça. És a dir, quan tenim un tumor que no segueix aquests criteris que hem dit de curabilitat en la resecció endoscòpica, al pacient se li ha de fer una gastrectomia amb una limfadenectomia. Això amb un grau d'evidències de nivell 5 i un grau de recomanació C1. Aquests autors d'aquest article què van fer? Van analitzar més de 3.000 casos de reseccions endoscòpiques, dels quals 350, que és gairebé un 11% dels pacients, es va fer una resecció no curativa, pel motiu que fos. Van analitzar els factors factors de risc per a la presència de tumor residual en el remanent gàstric i van veure que els factors de risc eren la profunditat de la invasió, és a dir, hi havia diferències entre els tumors localitzats a la mucosa o submucosa respecte als més profuns, en la submucosa. També l'afectació del marge era un factor de risc per a la presència de tumoració en el remanent gàstric i després el tamany del tumor. Quan era superior a 3 centímetres hi havia més risc de tumoració en el remanent gàstric. Van fer el mateix amb la presència de metàstasis ganglionars. Van veure que els factors de risc per a la presència per tenir ganglis afectes eren també la profunditat de la lesió, de la invasió. La invasió i l'invasió limfovascular era l'altre factor de risc. I finalment va ser un anàlisi de les dues coses, dels dos factors junts. Van veure que els dos factors de risc més importants per a les dues coses a la vegada eren l'afectació de marges i tumors grans. Amb la qual cosa acaben concloent que s'ha d'afegir una gastrectomia, s'ha de fer una gastrectomia en els pacients que després d'una resecció endoscòpica hem trobat o invasió limfovascular o bé una afectació més enllà de SM1, a partir de SM2. Ara bé, en els pacients en els que s'ha fet una resecció no curativa per altres factors diferents als anomenats, la invasió limfovascular o la invasió en profunditat, ens podríem plantejar de fer un retractament endoscòpic o bé fer un seguiment endoscòpic en els pacients que no fossin tributaris a una resecció quirúrgica. Per què? Perquè hi ha altres alternatives a la cirurgia després d'una resecció endoscòpica no curativa. Aquest és un article asiàtic també de més de 2.500 pacients, dels quals un 20% es va fer una resecció que no va ser curativa, 512, i en tenim 3 branques de tractament posterior. A un grup se'ls va aplicar cirurgia, gastrectomia amb una limfadenectomia correcta, a un altre grup se'ls va fer un retractament endoscòpic i a un tercer grup se'ls va fer observació, seguiment estricte. Vam veure que si analitzaven la supervivència relacionada amb la malaltia i la supervivència lliure de malaltia era significativament superior en el grup de cirurgia. Ara bé, si només analitzàvem el grup de retractament endoscòpic o d'observació, veien que si, sense tenir en compte la presència de metàstasis ganglionars, només analitzaven la supervivència lliure de malaltia relacionada amb la recurrència local, veien que aquesta era significativament superior en el grup de retractament endoscòpic. Per tant, conclouen que en els pacients amb una resecció no curativa s'ha de fer una cirurgia perquè, evidentment, implica una major supervivència a llarg termini. Ara bé, en el grup en què tenim l'alternativa que si la resecció no curativa ha estat per un marge d'efecte, podem plantejar-nos el retractament endoscòpic als pocs mesos perquè realment millora la supervivència lliure de malaltia relacionada amb la recurrència local. Dit això, aquí el gran dubte, tots aquests resultats són aplicables a Occident, Si us heu fixat, tots els treballs que hem vist fins ara són treballs asiàtics en què ja parlem de mils de pacients, una eina molt alta. I tornem una altra vegada a la discussió de sempre. El càncer gàstric és igual aquí que als països asiàtics, el podem tractar igual, es comporta igual. Bé, el que està clar és que la incidència és molt menor. El càncer gàstric en general i el càncer gàstric precoç encara més.
que les tècniques endoscòpiques avançades estan molt menys al nostre abast que no pas en els països asiàtics i que els nostres endoscopistes tenen moltes menys oportunitats, evidentment, per fer un training correcte d'aquesta tècnica. L'evidència que tenim és escassa al nostre entorn, no? Encara està sobre la taula si els criteris de resecció endoscòpica que segueixen els asiàtics els podem aplicar als nostres pacients. D'entrada, aquí tenim un article europeu, proper al nostre context, diguem-ne, que ja ens diu que a partir d'una revisió de gairebé 1.000 pacients, als quals se'ls va fer una gastrectomia per un early gastric cancer, mireu la incidència d'afectació ganglionar que hi ha. Són percentatges no comparables als resultats que tenen els asiàtics. Aquí, en els tumors de la mucosa, arriba gairebé un 13% d'afectació ganglionar i quan passem a la submucosa, només parlant de SMU, estem parlant de gairebé un 21%. D'aquí que les societats europees no es posen d'acord. No es posen d'acord en els criteris per a decidir quin pacient és tributari en tractament endoscòpic. La Societat Europea d'Endoscòpia Gastrointestinal sí que estan d'acord en seguir els criteris asiàtics, tant els criteris absoluts com els criteris ampliats, però la European Society for Medical Oncology o l'alemana no estan d'acord i només són més restrictius i només accepten per al tractament endoscòpic els criteris absoluts. Aquest és un exemple d'un grup europeu que tracten per via endoscòpica 179 pacients. Fixeu-vos en la diferència de l'AINE que estem parlant, dels quals 61 segueixen els criteris absoluts i 91 els criteris ampliats. Analitzen la tassa de R0, de resecció completa, i realment és diferent, estadísticament és diferent. Mentre que amb els criteris absoluts arriben a un 90%, amb els criteris ampliats aquest percentatge es queda en un 73,5%. També analitzen la supervivència lliure de malaltia i també les diferències són significativament estadísticament significatives. Mentre que els pacients que segueixen els criteris absoluts, la supervivència lliure de malaltia als 5 anys és d'un 100%, els que segueixen els criteris ampliats només arriba a un 90%. I aquest és un article també que recull pacients d'Austràlia i de Bèlgica, que inclou també 135, fixeu-vos que l'AINE també és molt petitona, i que també analitzen la tassa de resecció R0 dels pacients amb criteris absoluts, que és similar a l'article que comentàvem prèviament, que és aproximadament un 90% versus un 80% els que segueixen els criteris ampliats. I a partir d'aquí, aquestes són les meves conclusions. Són personals i són discutibles, però jo penso que la resecció endoscòpica està indicada quan el risc de metàstasis limfàtiques és molt baix i que la mida i localització de la lesió fan possible la resecció en bloc, que abans de plantejar-se un tractament endoscòpic cal fer un diagnòstic histològic correcte i per tant hem de tenir un patòleg capaç de fer-ho i després tenir un equip preparat amb endoscòpia avançada, això està clar. Davant d'un tumor incipient de l'estómac cal decidir si és candidat a una resecció endoscòpica i hem de tenir el tumor ben caracteritzat. Hem de saber el tipus histològic, la mida de la lesió, la profunditat, si està ulcerat o no i definir clarament els marges de resecció. En el nostre context penso que estan acceptats els criteris estàndards dels japonesos per al tractament endoscòpic, però encara no està clar si els criteris ampliats els podríem acceptar. Quan no es compleixin els criteris de curabilitat, després d'haver fet una resecció endoscòpica, cal indicar una resecció quirúrgica amb una limfadenectomia D2, però quan el criteri de no curabilitat és un marge efecte o la resecció endoscòpica no ha estat en bloc, es podria optar per un nou tractament endoscòpic o bé un seguiment estricte del pacient. És important, després d'haver fet una resecció endoscòpica, fer un processament correcte de la peça per a poder considerar si aquesta resecció ha estat efectiva o no. I finalment, i ja com a cirurgiana, crec que el context del pacient serà determinant al moment de decidir si és candidat a una resecció quirúrgica o no. I això és tot. Moltes gràcies.
Muchas gracias, Ali, por la revisión tan detallada del manejo del cáncer gástrico precoz. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Veo que hay algunas en el chat. Quería comentar también, hay un estudio que no está publicado que, que, ha- que presenta la doctora Gloria Fernández, mi mentora, y que está presente también aquí en la charla, sobre los resultados de la serie española de disección submucosa. Y bueno, también la N era algo de 230 lesiones y con un R0 también algo superior al 90%. O sea, resultados aparentemente aceptables. Y la curabilidad también variando de acuerdo a la indicación, siendo superior al 80%, ¿no? Pero es verdad que los criterios expandidos son motivo de debate y yo creo que dará también para discusión en la parte final de las preguntas. Voy a comenzar. Adolfo, hay una pregunta para ti. ¿En qué porcentaje de disecciones aplicas la tracción? Que en ocasiones cuesta mantenerla porque se suelta el clip. ¿Tienes algún consejo práctico para colocar el clip y realizar la tracción? Ajá. Depende de la localización, pero hay estudios que muestran, y bueno, experiencia muestra que reduce el tiempo y lo hace más sencillo. Entonces, depende de la localización, hay varias técnicas. No sé si me pregunta por el clip y la banda o el clip line, ¿no? Con una sutura. El clip line lo utilizamos más en las lesiones subcardiales más altas, como yo, y las del clip banda en las que están más bajas en el cuerpo, en el antro. Para decidir cómo colocarlo, eh, al principio cuando hice la técnica lo que hacía era empujar el endoscopio con el segundo clip hacia donde llegaba, pero luego me di cuenta que era mejor empujar el segundo clip y antes de colocarlo ver cómo queda la lesión, cómo quedaría de abierta, ¿no? Entonces también, bueno, yo siempre uso los mismos clips para esto, que no tengo ningún conflicto de interés, son los de Boston, porque se aplican bien, pero algo que no sé si es ventaja o desventaja, pero son fáciles de retirar luego, porque el segundo clip tienes que soltarlo y se sueltan bastante fácil al quitar el segundo. Pero lo que tienes que hacer es, bueno, aspirar y aspirar para intentar tomar más mucosa, eso es lo que hago yo, y empujar el clip suficientemente. En el, en el estómago, el problema sí, quizás se te puede soltar porque eres muy ambicioso o ambiciosa, no sé quién hizo la pregunta, y lo solemos hacer, queremos empujarlo muy lejos, y entonces ahí te lo llevas. Entonces hay que intentar. Otra cosa es que no está publicado, pero tengo casos hechos hay distintos tipos de bandas. Hay bandas más grandes que te permiten colocarlo en una zona más lejana. Así que eso, no ser muy ambicioso y probarlo con antelación cómo va a quedar la- la localización del segundo clip, ¿no? Y como digo, hay varios métodos, el clip line o el clip banda, y hay otros. Hay otros ya que están también comercializados ahora. Pero utilizarlo pues en 80% aproximadamente. Y si hay alguien que está aprendiendo, si puedo, siempre. Perfecto. Sí, la pregunta era de Gloria Fernández. Para Y Gloria. también pregunta para Xavi. Las recomendaciones de la AEG son de mínimos comparado con las recomendaciones de seguimiento de la ESG, pero supongo que la clave es que las recomendaciones de la AEG son para una población con riesgo de bajo de cáncer gástrico y en cambio la ESG ha asumido para todos el riesgo alto que tienen en Portugal. Xavi, bueno, si os parece pasamos a la siguiente pregunta hasta que volvamos a la conexión con el doctor Calvet. Adolfo, mira, también es para ti, del doctor Agustín. Métodos para mejorar la visualización endoscópica de la mucosa gástrica. Simeticona, Hola. aceticistina, ácido acético. Ajá. Comentan, sí. Sí, para mejorar la ¿Me oís? visualización. Vale, no, creo que el vídeo me ha costado un poco más, pero ya estoy.
A ver, la pregunta, Perdona, Xavi. Te dejo a estoy Xavi. de acuerdo con... ¿Hola? Vale, Sí, sí, Xavi, estoy de perdona, sí. acuerdo con Gloria. Yo creo que de alguna manera las elecciones europeas están sesgadas por el alto riesgo de cáncer gástrico del grupo portugués, que es muy potente en estas recomendaciones. Pero por otro lado también es curioso porque hacemos interpretaciones distintas de la misma evidencia y los mismos artículos citados por las distintas recomendaciones tienen significados distintos. Lo cual quiere decir que al final, incluso intentando ceñirse a la evidencia, la opinión de los expertos juega un papel en este caso. Y es curioso cómo los mismos datos se pueden interpretar de maneras, no diría diametralmente distintas, pero sí de maneras sustancialmente diferentes. Pero bueno, en principio sí, yo creo que en mi opinión absolutamente personal, las guías de la europeas están sobredimensionadas en el sentido de ser muy agresivas a la hora de convencer a un cribado. Gracias, Xavi. Y Adolfo, perdona, que tenemos la pregunta sobre métodos de visualización endoscópica de la mucosa gástrica. Bueno, primero, no se refiere a eso, pero primero limpiar el estómago bien, como sabemos todos, ¿no? No, en general se hace, yo creo, con bombas, con agua y ya está. Y como sabemos, en Japón los asiáticos dan una bebida preendoscópica con un mucolítico, que allí es Pronasa, que es de origen bacteriano, y en nuestro medio utilizar N-acetilcisteína, que con dimeticona. En Chile hicimos hablando de países con alta incidencia de cáncer gástrico Helicobacter, hicimos un estudio aleatorizado con diferentes grupos de no dar nada, dar agua, agua y N-acetilcisteína con dos diferentes concentraciones y dimeticona y otro solo dimeticona, y los que tenían dimeticona y N-acetilcisteína había mejor visualización y había más lesiones, aunque no que fueran neoplásicas, ¿no? No llegamos a meter tantos pacientes ni mucho menos. Uno es lavar si pudiéramos, con un lavado preendoscópico, que no se hace en general. Y luego, yo creo que la calidad del endoscopio. La calidad del endoscopio es muy importante, ¿no? Y no conformarse con que algo no esté bien, no esté limpio, no se vea bien, porque realmente podemos dejar lesiones sin detectar, ¿no? Pero yo creo que en Occidente hace falta más soluciones útiles y adecuadas y efectivas para limpiar la mucosa mejor. Luego, si es para mejorar la caracterización de las lesiones, sí puede usar ácido acético, aunque solo en el estómago hay poca evidencia. Y además sabemos que suelta moco, es mucolítico también. Así que, acético con índigo carmín, se llama el método AIM, acético índigo método, del doctor Kawahara, y índigo carmín pangástrico para aumentar la detección de lesiones a concentraciones menores que cuando lo usamos en una lesión ya vista, porque si no oscurece mucho. Pero hay casi nula. Bueno, creo que Gloria, que está ahí, tiene un estudio de acético e índigo, que de hecho cuando estuve en Chile luego haciendo screening lo utilizamos, ¿no? Pero yo creo que es de lo poquito que hay de aplicación en todo esto. Bueno, hace falta más. La cuestión es que en Occidente hay más cáncer de colon que cáncer gástrico, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la investigación está aplicada allí y en la endoscopia también. Pero las cosas van a cambiar porque sabemos que la calidad tenemos que hacerla, tiene que ser mejor, la calidad de la endoscopia alta, ¿no? Yo creo que ya se están moviendo las cosas para, para aplicar más técnicas y más tiempo a detectar lesiones. Así que no sé si le he contestado, pero yo creo que es complejo la respuesta. ¿Tienes alguna experiencia con el Mesna u otras sustancias aparte de las que se comentaban? No he utilizado nada más. Sí, hay algún. ¿Alguien lo utiliza? Nosotros lo usamos a veces porque lo tienen los neumólogos para las broncoescopias. Eh, la verdad es que lo que nos usamos es agua, lavar con agua mucho tiempo y de mucolítico le ponemos el Mesna o la acetilcisteína. El Aerored nos cuesta, la simética nos cuesta tenerla a la mano. Sí. Luego, por supuesto, el limpialente, ¿no? O antiniebla, ¿no? Que lo utilizamos de vez en cuando en la paroscopia.
los neumólogos en broncoscopia, sobre todo durante la terapéutica intervencionista y sobre todo la grasa que también hay en el estómago, las resecciones mancha mucho la lente, ¿no? Y parece que como dijo Felipe Navarro, que la luz templada ayuda. Y luego hay algunos estudios, el doctor Yoshida de Kioto publicó una limpia lente, ¿no? Para poner durante el procedimiento a través del canal, pero no se utiliza en Occidente, ¿no? Ni ampliamente. A mí me gustaría hacer un apunte. ¿Me oyes, Hugo? Sí. Sí, Hacer un apunte sobre añadir a lo que ha dicho Adolfo. Realmente las cosas están cambiando y me gustaría dar la primicia de que después conjuntamente con el documento de cribado de lesiones perineoplásicas, se va a publicar y está a punto de publicarse un documento que ha liderado Gloria también sobre calidad de la endoscopia digestiva alta para el cribado de lesiones perineoplásicas y donde incluye... Uy, Xavi, esperamos un momentín a ver si recuperamos la conexión con... vale, no, ya está. Soy yo, no sé qué le pasa a mi ordenador, pero se desconecta sistemáticamente. Simplemente, ¿dónde os habéis quedado? ¿En el documento de la EG? ¿Me habéis oído o no? Sí. Hugo. Sí, ¿Sí? sí, faltaba comentarlo, Está a sí. punto de publicarse un documento de recomendaciones de calidad de la endoscopia. Mm. Esperamos otra vez a ver si... Xavi. Vale. Si les parece, a ver. Vale. El doctor Calvet cambiará la conexión mientras podemos comentar rápidamente otra pregunta. La doctora Cefarón pregunta, ¿las lesiones neoplásicas no invasivas, displasia, se pueden resecar por mucosectomía o también es preferible la disección si es posible? ¿Influye el tamaño de la lesión en estos casos? Adolfo, creo que es una pregunta para ti. Ahora, sí. Cuando hablamos de displasia, a veces la displasia viene en una biopsia sin haberlo sospechado y otras veces es con una biopsia dirigida, ¿no? En general, casi siempre, aunque haya venido la biopsia o a veces te lo refieren, biopsia con displasia sin lesión, si lo buscas casi siempre lo encuentras, ¿no? Eso es una cosa, casi siempre lo encuentras, salvo que hay lesiones a veces diminutas y hago una serie que lo muestra del doctor L de Alemania, por ejemplo, donde una lesión puede desaparecer con la biopsia, ¿no? Pero no tenemos displasia. Primero, los patólogos, ¿no? El diagnóstico de displasia es todo de bajo grado, o sea, eh, eh, las características de la lesión. Hay estudios que muestran, sobre todo para las de bajo grado, claro, siempre, como lo explicamos a las pacientes, la biopsia, la displasia ha venido por una biopsia, solo un mordisquito, ¿no? No tenemos toda la lesión. Y se sabe que hay características de las lesiones que predicen una histología más avanzada que la que te dice la biopsia por displasia de bajo grado, como son lesiones de 2 centímetros o más, con depresiones sobre todo. Y entonces, las lesiones pequeñas puedes extirparlas por mucosectomía, por supuesto, como se ha hecho tradicionalmente hasta que llegara la disección, pero sería ideal extirparla en bloque, si puedes, porque vas a tener una histología más adecuada y menos recurrencia. Y algunas de las lesiones de displasia bajo grado van a ser de alto grado y lo quieres extirpar en bloque, ¿no? Entonces sí se puede, por supuesto que se puede y técnicamente es posible. Lo único que estamos hablando de que en nuestro medio hay pocas lesiones, entonces yo creo que es adecuado poder entrenarse en las lesiones que son más fáciles, hacer disección, ¿no? Porque si te metes directamente a hacer la que es más grande y más difícil, sobre todo si incluimos las de las indicaciones expandidas, ¿no? Si incluimos las indicaciones tradicionales, son más pequeñas porque no pasan de 2 centímetros, ¿no? Así que yo creo que sí, o sea, los datos dicen que se puede, que es una técnica adecuada,
Pero yo animaría a la gente hace endoscopia intervencionista y que está interesada en este campo a, a realizar disección submucosa en esas lesiones si están entrenados, si están supervisados y todo. Y dentro de la mucosectomía, yo creo que hoy día una técnica que realmente es sencilla y es muy buena es la mucosectomía con bandas, que me imagino que bueno, los endoscopistas terapéuticos que haya lo hacéis, pero realmente es bastante sencilla, es muy útil y es rápida. Cuando a veces estás haciendo una disección en el esófago, cuando estás con la disección y tienes 3 o 4 horas, es una lesión muy grande, y luego haces algo con mucosectomía con bandas y claro, el personal que está alrededor dice, bueno, pero ¿por qué no haces todo con bandas, no? Que es tan sencillo y tan rápido, ¿no? Así que sí, hay técnicas muy buenas. Todo hay que tenerlo en cuenta, claro. El tiempo del procedimiento, el gasto, pero al final lo que quieres hacer las cosas con eficacia y seguridad, ¿no? Así que depende de lo que uno disponga y para lo que esté entrenado. Perfecto, Adolfo, gracias. Xavi, eh, nos falta Creo que ahora tu... sí. Perfecto. Sí. No, Es que todos esos aspectos de la preparación, el uso de mucolíticos, el uso de endoscopios de alta calidad, están en unas recomendaciones que se han hecho conjuntamente con las del cribado de las lesiones perineoplásicas, que ha coordinado Gloria y Carlos Marín, sobre las características, los requerimientos de una endoscopia de alta calidad. Y en estos entra un poco una revisión del uso de mucolíticos y por ejemplo, pues también el tema de la limpieza y de la exploración por segmentos, ¿no? Simplemente era añadir esto, que esto se publicará en muy breve, porque ya está en gastroenterología y hepatología, y recoge un poco lo que ha comentado Adolfo. ¿Puedo decir algo? Por ejemplo, hablando del colon, todos sabemos ahora clasificación y utilizamos, y hay que utilizar clasificaciones de limpieza, ¿no? Y yo creo que seguramente el 80% de la gente que está asistiendo aquí no ha oído nunca de una clasificación para el estómago, ¿no? Eso seguro que va a cambiar. Pues cuando aplicas una clasificación y si la aplicas bien, dices, qué sucio está este estómago, no puede ser. ¿Cómo voy a decir que no hay nada si está cubierto por espuma, por moco, por tal, ¿no? Esos son todos los puntos que yo creo que será importante cambiar. hago un paréntesis en medio de las preguntas, Adolfo. Un tema aparte, inteligencia artificial para diagnóstico óptico de lesiones gástricas y que aparte de ayudar a la detección nos ayude por ejemplo, no utilizar una escala, pero evaluar qué porcentaje de mucosa gástrica visualizas. ¿Lo has probado? ¿Tienes...? ah, No lo he probado, pero bueno, sin duda la inteligencia artificial es de los temas calientes ahora, ¿no? Y hay estudios para predecir la invasión, para predecir la histología, para detectar, lo primero es detectar y caracterizar, ¿no? Son los dos puntos que necesitas. Realmente el estómago es, siempre cuando los endoscopistas, todos los más jóvenes, y quieren hacer endoscopia, y parece que la endoscopia alta es lo fácil y la colonoscopia es lo difícil, ¿no? Y realmente es más difícil el diagnóstico, yo creo, de cáncer gástrico que del colon. Siempre pueden tener sus limitaciones todas, ¿no? Porque hay el fondo de gastritis en el estómago que no tienes en el colon, ni colitis, ¿no? De fondo. Y eso hace que haya diferencias de colores sutiles, pero que dificultan la detección. Yo creo que es una de las dificultades probablemente para la inteligencia, una de las dificultades para la inteligencia artificial, ¿no? Pero y luego, claro, la combinación con endoscopios de alta magnificación o endoscopio, ¿no? Como se utiliza en el colon y conviene en la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de... Sí, yo creo que está muy bien, la inteligencia artificial es muy importante, ¿no? Y si disponemos de una herramienta que permita determinar que hemos estudiado todo el estómago. Pero yo creo que antes que eso, igual que a la gente se le pide que antes de hacer disección aprenda bucosectomía, ¿no? De momento ahora, igual dentro de 10 años no. Igual para algo que te determine si has estudiado todo el estómago. No puse la diapositiva, pero la realización de endoscopia sistemática es
muy importante, una técnica sistemática en la cual lleves un recorrido por el estómago siempre igual, sacando la fotografía paso a paso de las mismas áreas, ¿no? Entonces, eso yo creo que hasta que tengamos inteligencia artificial para ello, yo creo que es algo fundamental y que todos deberíamos hacer. Y yo creo que, aparte de lo de la limpieza que hemos hecho todo, las clasificaciones, algo que se pondrá pronto, espero, en las recomendaciones, será en la toma de múltiples fotografías, muchas más que las 8 que se recomiendan, ¿no? En la Sociedad Europea, por ejemplo, ¿no? Y que seguro, sí, seguro que en 5 años estamos hablando de otra cosa sobre esto, de inteligencia artificial. Vale, muchas gracias, Adolfo. Quiero comentar dos cositas antes de pasar a las últimas preguntas. Hay una referencia al estudio de Gloria, el estudio que estaba comentando. Los datos exactos son que la resección en bloque eran del 92% en la experiencia española multicéntrica de disección de lesiones gástricas, con un R0 del 75%, lo que remarca la importancia de una adecuada valoración de los márgenes tanto horizontales como de la profundidad de la lesión. Eh, Eli, dos preguntas. Una aquí es tu opinión sobre la disección como método de estadificación y agrego la misma pregunta. Una disección submucosa endoscópica no curativa que luego tenga que pasar a cirugía, ¿tiene algún inconveniente técnico luego para ustedes? Gracias. Bueno, yo creo que aquí está la clave, yo creo. Es decir, es muy difícil, previo tratamiento endoscópico, saber si el tumor, aparte del tamaño, sigue los criterios para indicar una resección endoscópica, ¿no? Es muy difícil. Igual hubiera estado bien tener un patólogo en la mesa, que igual nos echa un cable, ¿no? Entonces, a efectos prácticos, la resección endoscópica, sea mucosectomía o sea disección, es el primer paso. Es decir, si el tumor es factible resecarlo por vía endoscópica, es decir, que no tiene un tamaño grande, sino que es un tumor que sea resecable, a partir de ahí tendremos un resultado anatomopatológico para saber si hay que añadir una gastrectomía o con eso nos quedamos tranquilos, ¿no? Eso por una parte. Y lo que comentabas tú, en principio no tenemos ningún problema. Yo creo que es diferente del esófago, que quizá hay más reacción a nivel local, pero y que esto puede dificultar la disección posterior por vía quirúrgica, pero en el estómago no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido algún problema, por ejemplo, claro, estamos hablando de casos tan poco frecuentes, ¿no? que es difícil hablar en general. Pero sí que te das cuenta que hemos tenido alguna dificultad, por ejemplo, en tratamientos previos de acalasias, ¿no? Dilataciones o tratamientos con tuxina botulínica o resecciones previas a nivel esofágico, sí, porque a nivel local se genera más fibrosis, ¿no? En el estómago, quizá porque la cavidad abdominal es más amplia, las dificultades no se notan a la hora de operarlo. Perfecto. Pues ya que se nos acaba el tiempo, quería acabar con dos preguntas, una para Eli y una para Adolfo. Eli, si tuvieras a un endoscopista siempre en quirófano, por ejemplo, en una cirugía gástrica, ¿te podría ser de ayuda tenerlo para hacer alguna resección más local o mejorar la técnica? ¿Podrías encontrar algún beneficio? Yo creo que, como comentábamos antes con el doctor Parra al principio, antes de empezar la charla, es fundamental que nos entendamos, porque nos ayudamos mutuamente. Es decir, no tengo experiencia al respecto, la verdad, porque los early gastric que tratamos son muy pocos, ¿no? Pero la posibilidad de hacer una resección endoscópica en quirófano, ¿no? Que si tienes algún problema o ves que la tumoración afecta en profundidad y necesita una gastrectomía,
o por cualquier problema hay alguna dificultad en la resección endoscópica y hay una perforación que la podemos resolver nosotros, pues es que no hay más que hablar, creo yo. Y Adolfo, una pregunta similar. Si pudieras mejorar la técnica de disección teniendo a los cirujanos al lado, ¿qué se te ocurriría pedirles como ayuda, digamos? ¿Sutura o poder hacer un full thickness, una lesión ulcerada pequeña? La verdad es que, como te contaba antes, trabajamos tanto con los cirujanos que siempre he trabajado mucho con los cirujanos porque esto no es políticamente correcto, pero en muchos de los países donde he trabajado los cirujanos hacen endoscopia y entonces trabajamos juntos, ¿no? O sea, siendo práctico aquí, pues sin duda cuando tengo algo que no sé si tengo una complicación o no, les aviso y vienen y los pacientes que han ingresado luego con ellos, lo cual es muy, muy bueno. Yo los veo, pero estoy tranquilo que están con los cirujanos, ¿no? Y hacemos las técnicas juntos. Uno de el que era el jefe de endoscopia aquí de Lagunar enseñó poema al cirujano y yo ahora voy a aprenderlo con él y yo le voy a enseñar disección y trabajamos juntos, ¿no? Hemos hecho casos juntos de KISS, por ejemplo, en los que no sabíamos cómo iba a ir la cosa, porque la endoscopia que nos habían mandado decía que media X, la econdoscopia tal, pero una cosa es verlo y luego verlo tú, ¿no? Entonces, ahí hicimos una resección eh, asistida. Al final hicieron ellos por la paroscopia, mostrando por endoscopia nosotros dónde estaba la lesión, cortando. Entonces, pues yo creo que se puede, y bueno, sobre todo en colon es donde he trabajado más con los cirujanos, y ahí sin duda, y yo creo que también el aspecto práctico beneficioso es igual para la endoscopia alta o la baja, es que puede ser mucho más agresivo. Lo que pasa es que disecciones altas y todo esto lo hacemos con el paciente anestesiado, así que desde ese punto de vista, aunque no esté el cirujano, lo voy a tener anestesiado. Pero las resecciones colónicas, ahora ya vamos a quirófano nosotros, aunque no esté el cirujano, pero durante un tiempo lo hacíamos conjuntamente. Entonces, claro, estos pólipos inmensos que los tienes que hacer con midazolam y fentanilo, porque aquí los endoscopistas no ponemos propofol, a diferencia de España. Claro, con el cirujano al lado, muchas veces ya tenía el laparoscopio. De hecho, empezamos las resecciones combinadas haciendo la endoscopia nosotros y si hacía falta, ponía el laparoscopio y nos dimos cuenta que era mejor tener el laparoscopio de entrada. Nos movilizaban el colon, no tenían luego que cambiar al paciente la posición. Si había que poner el laparoscopio ya llevábamos media de disección hecha. Entonces permite ser mucho más agresivo, permite cambiar un poco las indicaciones, resecar lesiones. Una lesión en un divertículo, pues que ellos te invierten y tú lo cortas y realmente te permite hacer mil cosas y aparte que yo creo que ayuda a la relación entre ambas especialidades, lo cual es buenísimo para el paciente, ¿no? Y por otra parte también trabaja junto y quería comentar esto en los comités de tumores, que todo esto que hablamos aquí no es que yo diga, yo se me ha ocurrido una técnica, la vamos a aplicar, quiero hacer. No, las cosas se discuten en el comité de tumores, si están todos de acuerdo, porque es lo más razonable, ahí se va. Y ahí, entonces ahí sabes que estás apoyado por el cirujano y tú apoyas al cirujano. Así que una de las cosas que no es bastante sobre esto, pero los cirujanos tienen más, usan más materiales, ¿no? Pues es ver cómo podemos incorporar los materiales que usan ellos y uno de ellos es materiales que usan ellos que pudieran ser, por ejemplo, útiles para prevenir estenosis en el esófago, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos tipos de sheet, como láminas que utilizan los cirujanos para cubrir úlceras, etcétera, que pudieran ser útiles. No, no sé, yo creo que tenemos visiones diferentes del mundo y lo bueno es combinarlas, ¿no? Porque nosotros algunas cosas las hacemos mejor y otras veces otras las hacen mejor ellos. Y lo que sí tengo muy claro y siempre es que los cirujanos manualmente no son menos hábiles que los gastroenterólogos, sin duda. Así que todo lo que son técnicas, peor no creo que las vayan a hacer, ¿no? Lo único que tienen menos tiempo y no están tan acostumbrados a ver tanto en detallito, porque que igual a veces nosotros eh, vemos la importancia, la entendemos mejor y tenemos más tiempo para dedicarnos
a ello, ¿no? Pero yo creo que combinando las skills de los dos, yo creo que es eh, realmente gratificante. Yo los mejores momentos que he pasado trabajando generalmente son en quirófano y muchas veces con los cirujanos, ¿no? He dicho. Pues sin duda, sí, yo creo que necesitamos seguir trabajando juntos, aprender de esto y nada, agradecer a los ponentes por su tiempo, por la dedicación y a todos los que han asistido a la sesión, que queda grabada, por cierto. Y nada, cuidaros todos y nos estamos viendo por allí. Chao. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias. Gracias. Un placer. Chao. Realmente, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.